hermanos, bendiciones amigos en este día. Es un placer saludarlos, es un placer reunirnos el día de hoy para adorar y exaltar el nombre del Señor, para glorificar su santo nombre. Vamos a estar adorando su santo nombre, bendiciéndolo. Disponte allí donde estás para gozarnos este día, para gozarnos en la presencia del Señor. Adóralo allí donde estás, bendícelo allí donde estás. Tú eres majestuoso, poderoso y digno. Eres digno, Señor. Tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que es postrarme y adorarte cuando pienso en lo que he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar
perfume a tus pies. Perfume a tus pies. Señor, a tus pies. Escucha Tus pies, Señor, delante del diezmamos. Queremos escuchar, Señor, viendo en lo que silencio. tienes para nosotros. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Escucharte hablar, Dios, es lo que necesitamos en este momento. Que tu voz, que tu guía, Señor, nos dirija. Señor, te amamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias por esta oportunidad, gracias por estar con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aplauso al Señor allí donde está, mis hermanos. Bendecimos el nombre del Señor, bendígalo ahí donde estamos en familia. Y vamos a dar la bienvenida al pastor Giovanni en esta mañana. Hola a todos. Es un placer volver a estar con ustedes en este día para compartir las bendiciones del Dios del cielo a través de su palabra. Espero que estén reunidos en familia disfrutando de este tiempo y también puedan invitar a otros para que sean partícipes de lo que Dios quiere hablar a sus vidas. En esta ocasión queremos comenzar una serie de sermones tocantes hacia el tema del pecado. El pecado es algo que intriga a las personas, al ser humano. Hoy en especial vamos a hablar de un tema específico en cuanto al pecado y tiene que ver con una enfermedad, escuche bien, peor que el COVID-19. El mundo se ha sometido a lo largo de su existencia por cientos de enfermedades. Existen algunas de ellas llamadas huérfanas, porque la ciencia desconoce cómo se produce en el ser humano. Dentro de esas enfermedades existen unas letales que han azotado pueblos, ciudades y la humanidad entera. Los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus. Y en concreto, los que han provocado las grandes epidemias de la historia. El sarampión cobró la vida de más de 200 millones de personas. El virus, algo de este siglo, lleva a más de 35 millones de personas diezmadas. Hoy la humanidad se enfrenta a un asesino silencioso, desconocido, el virus chino. Los países más avanzados están en busca de una vacuna que pueda librar de esta enfermedad. Los esfuerzos acelerados, podría decirse que sobrehumanos, pero hasta el momento realmente solo hay anuncios, pero no hay algo en concreto en realidad. Hay una enfermedad que es peor que el COVID-19. Se llama pecado. Lo bueno es que la vacuna para inmunizar, para sanar, para salvar, fue creada hace 5.000 años.
Vamos a mirar en el día de hoy, precisamente, algunos principios que nos dirán acerca de esa enfermedad peor que el COVID-19, que se llama pecado y que es una enfermedad letal. Algunos aspectos puntuales de esta. Lo primero que quiero mirar hoy es que el pecado es una enfermedad espiritual. Y esa enfermedad espiritual nos logra alejar de Dios, nos separa de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están marginados de la gloria de Dios. Queriendo decir el apóstol Pablo, a la carta a los romanos, que el pecado crea una brecha inmensa entre Dios y el hombre. Y que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace estar separados de Dios. No dice que uno pecó, dice por cuanto todos pecaron. Hay personas que se dan golpes de pecho diciendo que ellos no pecan. Pero en realidad solamente el ser hijos de Adán nos hace ser pecadores. Ahora bien, si usted tiene como padre a un Homo sapiens, tal vez. Pero recuerde que esas teorías son hipótesis y no están comprobadas. Lo que tiene certeza y convicción es lo que la palabra de Dios dice acerca precisamente de la creación del hombre, de lo que el hombre fue un diseño divino en la eternidad, que bendice esas manos eternas de Dios cuando nos ha creado. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquel que dice que no tiene pecado, pues sencillamente se engaña a sí mismo. Porque todos tenemos pecados. De alguna o de otra manera hemos pecado y estamos separados de Dios cuando estamos en esa condición sin arrepentimiento. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículos 5 y versículo 6, nos dice lo siguiente. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí que te enojaste porque pecamos. Continuamos en pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Una pregunta. Y todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia toda nuestra obra justa. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. El profeta está diciendo que la justicia del hombre es como la toalla higiénica de la mujer después de haber sido usada. Un trapo de inmundicia. Es confrontada delante de Dios nuestra justicia. Todos hemos pecado. Nadie sobre la faz de la tierra no ha cometido pecado. Solo uno, llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Esa naturaleza la llevamos dentro. Está dentro de nosotros. Somos seducidos, somos arrastrados por el pecado. Intrínseco, está dentro de nuestras vidas. Y realmente ese pecado es una enfermedad espiritual. Está concentrado en nuestra alma. Lo llevamos en el ADN espiritual de generación en generación, haciendo daño. Pero esta enfermedad también es mortal. Está en nuestra alma, pero sepa que el alma es inmortal. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15,
Dice, después cuando la pasión ha concebido a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Recuerde que muerte es separación. Una separación de Dios. Dios no puede vivir con el pecado, porque Dios es santo. La santidad de Dios repela el pecado. Él se aleja, Él se margina cuando la persona vive en el pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que está en contra de la naturaleza divina. Todo aquello que está en contra de Dios. Es por eso que esa muerte de la que está hablando ahí es una separación total de Dios y el hombre. El hombre puede decir que hace muchas buenas acciones, que se porta bien. Siempre uno escucha decir, yo no fumo, yo no bebo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y yo creo que solamente por el hecho de estar diciendo yo y negarse a reconocer su culpabilidad, ya es culpable. Y aquí lo que está diciendo la Escritura es que esos pecados que cometemos engendran la muerte, la separación. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está diciendo que el pecado, escuche bien, puede llevar a la gente a una muerte segunda. El pecado va a traer una separación total. ¿Y en qué momento va a ser eso? Cuando el juicio de Dios se establezca. Y es ahí donde la gente va a tener que comparecer ante Dios. Y una vez sea juzgada por sus acciones, por sus hechos, por sus pecados, las personas serán echadas en el lago de fuego. Ahí en ese lugar, dice, y es la muerte segunda, donde no hay opción. Usted puede caminar hoy en su camino, pecando y haciendo deliberadamente lo que usted piensa, lo que usted cree. Y está separado de Dios porque Dios no puede cohabitar con usted. Pero al momento que usted muera, que ya no exista y se muera en esa condición de pecado, usted esperará el día del juicio. Y en el día del juicio lo llamarán a cuentas y por causa de sus obras usted será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí no habrá salvación, y ahí no habrá solución, ni ahí habrá esperanza para absolutamente nadie. Entonces es una enfermedad espiritual letal que puede llevar hacia la muerte y a la muerte total. El segundo principio es una enfermedad degenerativa el pecado. El pecado cualquiera cree que puede hacer daño instantáneamente. No, el diablo no es tan tonto. Él es el padre de la mentira y él es el que incuba el pecado, su larva, en el corazón de la gente. Inicia como algo muy pequeño y poco a poco va tomando dimensiones inimaginables en el individuo. Nadie comienza a robar un banco. La gente primero comienza a hacer cosas pequeñas y luego se lanza a hacer cosas mucho más grandes. Cuando alguien le acolita, cuando alguien le permite, por lo general cuando un chico o una chica son ladrones, es porque en su casa de alguna u otra manera le han acolitado en la mayoría de los casos. El niño se trae el carrito y la mamá no le dice nada. El niño se trae el cuaderno, la mamá no le dice nada. Aparece con un teléfono en la casa y los padres no le dicen nada. No, me lo dio un amigo, me lo regaló una amiga. No le preguntan cómo, quién es la amiga. No, normal. Y cuando se vienen a dar cuenta, entonces lo ven en los titulares de las prensas, capturado por robo, atraco a mano armada.
y cantidades de delitos. Pero eso no comenzó el día que salió en el periódico. Eso tuvo un inicio pequeño. Y así es el pecado. La gente no peca de un día para otro. Eso se va procesando en el corazón. La gente que no tiene a Cristo, que vive en el pecado, le parece que hacer este tipo de cosas es natural. Aunque hay leyes universales y que están impresas en el corazón del hombre, que son muy generales, pero aún así la gente no las toma en cuenta. Y les parece normal fornicar, adulterar, la perversión sexual, el alcohol, las drogas. Hoy todo está legalizado por la sociedad. Pecados aceptados. Sin embargo, cuando la gente llega al estado de postración, es porque esos pecados han evolucionado, han crecido en él, en esa persona. En el caso de los creyentes, cuando comienzan a tener una vida de pecado, eso precisamente tiene una razón, y es que la gente deja de orar, la gente deja de tener comunión con Dios, la gente deja de tener relación con Dios. Ese creyente comienza a enfriarse, no lee la palabra, no tiene vida de comunión, y cuando viene a ver es una presa fácil del enemigo. Ya está inmerso en el pecado, está inmerso en la inmundicia, en aquellas cosas que a Dios no agrada. Pero no comenzó de la noche a la mañana, fue un proceso de enfriamiento, y cuando viene a ver, ya está totalmente bajo los tentáculos del enemigo. Pero miremos qué dice las Escrituras al respecto. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Te va degenerando, te va volviendo alguien incapaz de poder tomar decisiones. Te va volviendo alguien esclavo, manipulado por el pecado. Igual que las drogas. La gente a veces cree que la droga solamente es la marihuana, el crack, el bazuco o qué otra cosa. Pero cuando usted tiene que beber todos los fines de semana, usted es un alcohólico social, pero tiene un problema. Cuando usted pierde los estribos con el alcohol, tiene un problema. Cuando usted miente, eso es un problema. Cuando roba, ahora le dicen, no, que tengo un problema de cleptomanía. Me llevo las cosas de los supermercados. Me llevo la fruta, me llevo el chocolate, destapo las galletas, me las como. No sé cómo le quiera poner usted, pero eso es robo. Así se llama. No tiene otro nombre. Así se llama. Y todas esas cosas inician pequeñas y van cogiendo cuerpo. Y te vas volviendo esclavo de esas acciones. Esclavo de esos procesos. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde procede? Realmente no proceden de la masa de carne que bombea la sangre. Eso procede del alma, del asiento de las emociones. De allí procede, de esa parte que nunca muere, que es inmortal. Esa parte que está dentro de este cuerpo, que la hace vivir, que le permite caminar, que es la esencia del ser humano, su alma. Y esa alma, escuche bien, si está atestada de pecado, si su corazón está rebosante, sencillamente lo que va a desbordar siempre va a ser todo lo que tiene que ver con el pecado. De ahí viene, de esa naturaleza pecaminosa. De ahí se gesta. Nadie puede decir que no, aunque sea muy noble. Dice que Elías fue un hombre santo, pero sujeto a pasiones. También tuvo deseos. Y Jesús decía que solamente con mirar a una mujer ya se había caído
en fornicación con ella. Así que iba un poco más allá. La ley decía no fornicarás. Y ahora Jesús decía, aún pensando, ya pecaste. Son cautividades que hay en el corazón del ser humano. El pecado va degenerando la identidad del individuo. Se pierden hogares, se pierden familias a causa del pecado. El hombre que no se satisface en la casa con la esposa y tiene que buscar una y otra y viceversa la esposa. Es pecado lo que hay allí. Y ese pecado se madura y va creciendo y va degenerando y va destruyendo. Va desdibujando la obra de Dios. El tercer principio, el pecado está fuera del alcance de la ciencia. Sí, la ciencia ha querido dar respuesta a muchas cosas. Mientras el ser humano no está dispuesto a abandonar el pecado, no podrá evitar sus consecuencias. La raza humana desea un antídoto que los haga inmunes al peso mortal del pecado. Pero como la droga al adicto, solo son soluciones pasajeras, porque el problema real está en el alma. La ciencia no puede hacer nada. La psiquiatría no puede hacer nada. La psicología no puede hacer nada. Ellos intentan calmar la culpa del pecado, pero ellos mismos son agobiados con el peso de él. Yo he visto psicólogos. De hecho, el Señor nos ha permitido orar por psicólogos en crisis. Recuerdo hace unos años, en una ciudad del norte del país, estaba en la oficina de una alcaldía y la secretaria de Educación, una psicóloga, estaba hasta el borde. Y ahí en su oficina oramos al Señor. Y luego comenzamos un proceso en su casa a orar por ella, por su familia. Su mamá era la directora de la Liga contra el Cáncer, fundadora de las Damas Rosadas, fundadora de la Liga contra el Cáncer, fundadora de la Cruz Roja. Era una señora notable, pero ahora su hija, una psicóloga, casada con un médico internista, gente de prestigio, estaba al borde. Y sabes, no le sirvieron las tesis de Platón, no le sirvieron las tesis de los grandes psicólogos. Solamente la palabra de Jesús pudo afectar su corazón para bien. Y pudo traer paz y pudo traer tranquilidad. No quiero decir con esto que la labor de los psicólogos y de los psiquiatras sea nula. No, son ciencias. Pero realmente contra el pecado ellos no pueden hacer nada. El pecado es superior a la ciencia, a la medicina. El pecado lleva al hombre a su miseria total, a la degradación. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 17 dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque practico lo que no quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El apóstol muestra la imposibilidad del ser humano. Quiero hacer el bien y no puedo, estoy en una lucha constante. Deseo ser mejor, pero no puedo. Y la ley del mundo intenta dar soluciones, las religiones intentan dar soluciones. Todavía existen las penitencias en la religión tradicional. El hombre diciéndole, bueno, si usted hizo ese pecado, vaya, rece 100 Padres Nuestros y 50 Ave Marías. Y con eso piensan aliviar el pecado del hombre. La religión evangélica, de los de la teología de la prosperidad, y no porque la prosperidad sea mala,
sino porque los que predican esto, la prosperidad es para ellos. Están diciendo siempre que si la gente va y lleva dinero, entonces será salva. O va a obtener el milagro que ellos necesitan. Venga y traiga su ofrenda para que el coronavirus se muera. Hemos escuchado cosas como esas. Mercadería de la fe. El ser humano no va a ser libre del pecado a través de esas dádivas. No es tampoco como lo hacen los de la India o los monjes tibetanos que se alejan a la austeridad y a la meditación para purificar sus almas. Hoy se ha descubierto incluso que dentro de las facciones extremistas judías, de esos que tienen los gajitos, los más extremistas, los abusos a menores han sido el pan de cada día. Igual que en el Tíbet, las escuelas de los tibetanos. Y no se vaya a decir también, ¿qué se puede decir del Vaticano? Los escándalos de inmoralidad, los escándalos de perversión. ¿Sabe por qué? Porque el que el hombre se aleje a una cueva no va a hacer que se aleje su pecado. Lo único que hace que el pecado se aleje del corazón del hombre es que Cristo viva en el corazón del hombre. No hay otra forma. Es la única que existe. Y la ciencia ni la religión podrán nunca jamás calmar el cáncer del pecado. El punto número 4, y este es el último, el pecado tiene cura y Jesucristo es el médico. A cientos de miles alrededor de la historia de la humanidad han padecido del pecado. Miles de millones, toda la raza humana. Pero muchos han decidido tomar el antídoto. Han sido capaces de llegar a encontrar la cura al pecado. Dios siempre ha deseado que el hombre sea libre del azote del pecado. Yo no soy quien para juzgarle, ni para decirle si usted está bien o está mal en pecados. No soy quien para hacer eso. Lo que quiero decirle es que Dios siempre ha estado dispuesto a traerle esperanza, a traerle vida, a traerle salvación. Y esa salvación está en los pies de Cristo. Está en los pies de Jesús, del autor y consumador de la vida, del Dios poderoso que es capaz de transformar el hombre, que es capaz de cambiarlo, que es capaz de transformarlo, de restaurarlo, que es capaz de hacer algo nuevo en la vida del ser humano. Dios está dispuesto. Dios siempre ha querido. En la antigüedad, dice cuando Adán y Eva pecaron, después de que pasó aquel suceso, Génesis 3:21, dice que él tomó un cordero y la piel, y dice, y le hizo vestidura, les cubrió de su pecado. Pero ese cordero fue sacrificado, y ese cordero tipifica a Cristo. Desde el principio, Dios ha tenido benevolencia, misericordia de la raza humana. Luego después, cuando saca al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, le dice que sea luz a las naciones y establece el sacrificio, establece aquel culto ceremonial que permitía la muerte de animales para remisión de los pecados, para que se cumpliese la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es entonces que se mataban corderos. Y la gente llevaba de acuerdo a su capacidad, llevaba aquel animal para ser sacrificado, para que ese animal pagara los pecados del hombre. Y Dios aceptaba esos sacrificios. Y Él dio esa medida para que el hombre pudiera
purgar su pecado. Dios siempre ha estado interesado, pero claro que sí, todos estos sacrificios eran tipo de Cristo, del gran sacrificio que acontecería tiempo después. Un sacrificio único que limpiaría al hombre de todos sus pecados. Y esa sangre que derramaría el Hijo de Dios, que todos esos corderos representaban, precisamente en uno solo iba a cubrir el pecado de muchos. Y digo de muchos porque son aquellos que lo reciben, que lo anhelan, que desean ser perdonados, que desean que sus pecados sean confrontados, que entienden su miseria y que saben que por sí solos no pueden ser salvos, que necesitan de Dios, que necesitan de la salvación, que necesitan de la restauración de la eternidad. Es lo único que puedo hacer. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Permítame leer un momento. Versículo 22 dice lo siguiente. Dice, y casi todos es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que la sangre del Cordero Pascual fuera derramada en la cruz del Calvario para perdón de los pecados del mundo. La humanidad no tiene otra solución. El mismo libro de Hebreos, capítulo 7, nos dice algo bien interesante. Versículo 22 en adelante. Permítame lo leo. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Está diciéndonos que Él es nuestro sumo sacerdote. Necesitamos a alguien que fuera un interlocutor, un mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora podemos llegar confiadamente delante de Dios. Ahora podemos llegar delante de su presencia y reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de salvación, de paz en el alma. Si la gente vive en su vida de pecado, no va a ser salva, sea evangélico o no sea evangélico, sea lo que quiera ser. Y todo aquello que tu alma te está diciendo que estás haciendo incorrectamente, ese pecado no le agrada a Dios. Y evita que Dios tenga una relación contigo. Por eso enfatizamos que el sacrificio de Jesús es necesario. Y fue necesario para que esa sangre derramada nos limpiara de todo pecado. Solamente Jesús lo puede hacer. Ni las penitencias, ni las mandas, ni los pactos, ni las ofrendas especiales. Nada de eso. Eso tiene otro sentido y otra connotación. Realmente lo que verdaderamente es importante es el sacrificio de Jesús y que el ser humano se llegue a Él delante de su presencia. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una acción, mas todo aquel que en Él cree. Si usted no cree en Él, si usted no lo recibe, si usted no lo sigue, usted no es su hijo.
Y Él quiere que usted sea su hijo. Y la única manera de ser un hijo de Dios es aceptando a Cristo en el corazón, para que la brecha se cierre y entonces sean uno. Él decía, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Para ser uno con Cristo también. El Señor quiere salvación para la raza humana. Usted que quiere dejar los vicios, que quiere dejar las ataduras, que quiere dejar todo aquello y no ha podido, ha intentado una cosa y otra y no ha podido hacerlo, quiero decirle, Jesús puede hacerlo si usted le rinde su corazón. Si usted le rinde su vida a Él. Si usted acepta a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está esperando que abras la puerta de tu corazón para entrar y sanarte, restaurarte, salvarte. Tal vez tú dirás, es que vengo de una generación de alcohólicos donde todos bebemos. Yo veo, el otro día analizaba hace unos días algunas letras por un WhatsApp que nos enviaron de Diomedes Díaz, y casi todas hacían una apología a la vida desordenada, a la vida promiscua, a la vida del alcohol, del vicio, a la vida desenfrenada. Y todos esos mensajes van calando en el corazón del hombre y van pareciendo que fueran normales y aceptables, pero realmente no lo son. Destruyen la sociedad, destruyen el ser humano, desdibujan a ese hombre y esa mujer. Dios quiere hacerte nuevo y la única manera es llegando a Cristo. Por eso te invito a que lo recibas en tu corazón si no lo has hecho. Y si estás caminando en el pecado, aléjate de él. Y la única manera es volviendo a la vida de oración, de relación y de comunión con Dios. Y podrás tener armonía con el cielo y podrás vivir para Dios como Dios quiere. Permíteme y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde, en este tiempo, por esta bendición. Gracias por tu misericordia para con nuestra vida. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Dios, porque te manifiestas en cada uno de nosotros y nos ayudas. Sálvanos, Señor. Extiende tu mano de poder sobre nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu perdón. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque sabemos que tú nos vas a ayudar y nos vas a librar de la condenación. Gracias por tu Hijo Jesús. Y gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, trae sanidad a los enfermos. Mira cuántas dificultades, estrés, Señor, problemas de demencia, Señor, se están proliferando hoy en la sociedad a causa de la pandemia. Te pido, Señor, que traiga sanidad a tu pueblo, que traiga sanidad a aquel que clama a ti, Señor, que tengas misericordia de la sociedad, que ayudes a esta sociedad, que traigas paz, esperanza, tranquilidad al corazón del que clama a ti. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que suplas toda necesidad, que abras tu cielo, Señor, que bendiga las manos bondadosas, que bendigas a aquel diligente que desea dar a tu reino. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, porque tu mano siempre está extendida para ayudarnos y bendecirnos. Ponemos esta semana que comienza hoy en tus manos para que pueda ser bendecida, para que bendigas las vidas y suplas toda necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos y gracias por enviar este mensaje a tus amigos y a tus familiares y también por suscribirte dándole clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras publicaciones. Dios te guarde, Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.